Hola, ¿qué tal? Los saludo con mucho gusto. Yo soy Daniel Beltrán y continuamos con la lectura del texto íntegro de la Misericordia Vultus del Papa Francisco. La misericordia, el cómo de la nueva evangelización desde Aparecida. 1. El año jubilar en el camino de la nueva evangelización. El año jubilar se integra en el proceso posconciliar centrado en la nueva evangelización. Pero para comprender en toda su hondura la propuesta de Francisco, que ciertamente está en continuidad de las comprensiones magisteriales de la Iglesia Universal, es también importante atender las coaliciones de las teologías y doctrinas que vienen de las iglesias latinoamericanas, que también están latentes en el Vaticano II, pero que en el Papa de la gran metrópolis porteña se expresan con más claridad. 2. La renovación misionera de Aparecida. Francisco hunde sus raíces culturales, históricas y afectivas en América Latina. Elegido hace 6 años de la Quinta Conferencia del Episcopado Latinoamericano y a 45 de Medellín, Bergoglio convierte las líneas del documento de Aparecida en opciones estratégicas de su pontificado. Recordemos que Bergoglio guió el proceso de redacción, articuló consensos básicos y formó un equipo de trabajo para recoger lo que las comisiones aportaban la conformación final del documento de Aparecida. Él deja su impronta tanto en introducción como en la conclusión del documento, pero también en el desarrollo del contenido, especialmente en la mirada teologal del discípulo misionero y en la valoración de la piedad popular. La propuesta de Aparecida gira en torno a la misión evangelizadora. Esta consiste en comunicar la vida de Jesús y en compartir el reino de la vida de Dios. Se habla allí de un nuevo Pentecostés, que consiste en la conversión pastoral y en la renovación misionera de personas, comunidades y estructuras eclesiales. Este impulso misionero puede resumirse como un salir al encuentro de las personas, de los pueblos y de las culturas para comunicar el encuentro con Cristo. 3. La atención a la cultura y a la teología latinoamericanas en Aparecida. Este proyecto misionero se relaciona profundamente con la teología argentina postconciliar, que presta una atención especial a la cultura, a la historia, a la sociedad civil y fundamentalmente a los más necesitados. En ese sentido, podemos constar cómo se afirmaba ya en el documento de Medellín que la Iglesia latinoamericana es cuna de la nueva evangelización. En este sentido, y como afirma Carlos María Gallí, la Iglesia latinoamericana ha ensayado el qué, el para qué y también muchos cómo de la nueva evangelización. Recuerda Gallí que la Iglesia latinoamericana es una iglesia pobre, misionera, servidora, festiva, y sus cómo evangelizadores están caracterizados por la piedad popular, la evangelización liberadora, la opción preferencial por los pobres, la salida de la periferia, la conversión pastoral de estructuras, el desarrollo de las comunidades de base, la descentralización parroquial, la participación de los laicos, la pastoral urbana, la dimensión bíblica de la pastoral, la inculturación de la cultura moderna y posmoderna que se vive en las ciudades. Esta caracterización es propia de la teología latinoamericana, con su expresión más destacada en la teología de la liberación, que encuentra su especificidad en la corriente de la teología argentina o teología del pueblo, que es la que marca el pensamiento teológico pastoral de Francisco. 4. Del impulso misionero a una iglesia concentrada en la misión. La comprensión teológico-pastoral de una iglesia concentrada en la misión es asumida primero por la Evangelii Gaudium y más tarde estará en el trasfondo
y en la articulación de la Misericordia Vultus, o mejor todavía, la misericordia es la clave de fondo que enhebra los distintos nudos pastorales de la Evangelii Gaudium y de todas las propuestas pastorales del Papa argentino para la Iglesia Universal. Francisco hace una eclesiología pastoral con un fuerte impulso de una espiritualidad misionera. Esta espiritualidad se fundamenta, como también explica el teólogo argentino, profesor de teología pastoral en la UCA, en la lectura del Evangelio a la luz de la cultura contemporánea, que queda expresada en la categoría del pueblo de Dios. Por ello, Bergoglio hace una relectura del Vaticano II, poniendo el acento en esta iglesia como el pueblo de Dios. Recordemos que la cultura y la iglesia latinoamericanas tienen fe en la pluralidad de culturas y de lenguas para la comunión de las iglesias y que el pueblo de Dios está constituido por innumerables peregrinos con una fe profunda que caminan en la esperanza de un mundo nuevo. De esta manera, la iglesia es pueblo de Dios, pueblo peregrino, que sigue a Cristo crucificado. 5. Una iglesia en estado de misión y de conversión. Volviendo a Aparecida, el tema central es convertirnos en discípulos y misioneros de Jesucristo, para que nuestros pueblos tengan vida. O la síntesis de Aparecida: discípulos misioneros que viven el encuentro con Cristo, para que los pueblos tengan esa vida feliz que ofrece Cristo. En Aparecida se reconoce la acción de Dios en su pueblo y se apunta hacia una iglesia pascual marcada por la cruz y la esperanza, la piedad mariana y la religiosidad popular como puntos de partida de la nueva evangelización. El proyecto de Aparecida ya diseñaba una iglesia en estado de misión permanente. No se trataba de diseñar actividades puntuales, sino de mantener un horizonte permanente de misión. Misión y conversión se vuelven inseparables. Solo una iglesia en estado de conversión se vuelve una iglesia en estado de misión y viceversa. Y no está de más explicar que la conversión solo puede estar atravesada por la misericordia de Dios y de una iglesia compasiva y acogedora. Pero además de las corrientes latinoamericanas de fondo, Aparecida asume la propuesta de Benedicto XVI en su discurso inaugural: que la iglesia refleje el amor de Cristo, que atrae a todos hacia sí. La iglesia es una comunidad atractiva por el amor, una comunidad que vive de la caridad y que se transforma por ella. 6. De Aparecida al Magisterio de Francisco. Con la elección de Francisco, se presupone la intención de promover una iglesia polisémica, que recoja culturas y que asuma, entre otros, el impulso de la nueva evangelización desde el camino latinoamericano. Eso es lo que se traduce en la exhortación programática de la alegría del Evangelio. Se trata de las mismas claves: la conversión pastoral de la iglesia, convertirnos en discípulos misioneros, salir a las periferias, asumir la diversidad de las culturas, que ya están en Aparecida y que recorre los largos procesos de los teólogos latinoamericanos, que se hacen eco de las vivencias de los pueblos, especialmente de los pobres y excluidos, de los que viven en las fronteras económicas y existenciales. Conversión, misión y opción preferencial por los pobres son tres claves de Aparecida que tienen implícita la comprensión de la misericordia y que Bergoglio hará explícitas en sus escritos posteriores. La conversión implicará una mirada de misericordia sobre la humanidad. La misión se centrará en el anuncio de un Dios compasivo y misericordioso, y los pobres serán los primeros depositarios de la misericordia de Dios y de la Iglesia. Y todo ello en consonancia con la caracterización de una Iglesia madre, que no es más
que una comunidad que se dirige a todas las periferias humanas en una pastoral de acompañamiento, de amistad, de encuentro. Esta caridad maternal de la Iglesia tiene una pastoral religiosa y de caridad. Así, desde una comprensión eclesial pastoral de una Iglesia Madre atenta y compasiva, el proyecto misionero de la misericordia comprende a todos en la Iglesia durante todo el siglo XXI. Porque Bergoglio constituye las líneas de Aparecida en opciones estratégicas de su pontificado, y pasa así las claves de la misión continental a la misión universal, no con el objetivo de que se latinice la Iglesia, sino que se integren de manera polisémica las distintas culturas y comprensiones eclesiales y pastorales, y con la finalidad de que las iglesias particulares descubran las propias formas de fidelidad y evangelización.